En este video vamos a trabajar lo que son las macros en Excel. Antes de iniciar el trabajo tendríamos que definir qué es una macro. Una macro no es más que almacenar información de procesos en la memoria de Excel para que él luego las ejecute sin necesidad de que yo tenga que estar realizando dichos procesos. Solo con presionar un clic, un botón, Excel realice una operación. Por ejemplo, guardar en un PDF, poner un botón solo para dar clic y que Excel sepa que debe de guardar en PDF, en documento. Eso es lo que vamos a estar trabajando, con la idea de que las macros me sirvan para hacer más ágil mi trabajo, para facilitarme el trabajo y dejar todo al alcance de un clic. Para ello entonces tengo esta tabla, que es la que me va a servir como base para poder realizar las macros necesarias para la demostración. Antes de iniciar entonces es necesario que dentro de nuestro menú en Excel tengamos un menú que no aparece por defecto, sino que debemos de activarlo. Ese menú se llama programador o desarrollador. Entonces, para activar ese menú yo debo de ir al inicio, al archivo, menú archivo, luego en opciones me voy a personalizar cinta de opciones para activar el programador. Puede ser que aparezca programador o que aparezca como desarrollador. Le doy a aceptar y ya me apareció el menú programador. Este menú es importante porque es en él donde yo tengo la opción para agregar macros o para grabar las macros. Entonces vamos primero a poner números aleatorios. Para ello voy a hacer la primera macro. Voy a guardar ese proceso de memoria en Excel entonces a través de una macro. Le doy al menú programador, luego a la opción grabar una macro y me va a pedir que le ponga un nombre. Yo a esa macro le voy a llamar números y le doy aceptar. Desde este momento Excel ya está guardando en su memoria todos los procesos que yo haga. ¿Qué voy a hacer entonces? En esta nota 1 voy a usar una función que se llama números aleatorios la que vamos a usar es aleatorio entre. Aleatorio.entre. Y lo que va a hacer esta función es generarme números al azar que van a estar entre el 1 y el 10. Eso es lo que va a hacer esta función, generarme números al azar que van a estar entre 1 y 10. Copio la función, arrastro la función en las dos notas y se va a estar generando entonces números al azar entre 1 y 10. Ahora, como ya hice el primer proceso de agregar números de forma aleatoria, lo que voy a hacer ahora es detener la grabación. Excel ahora ya reconoce que hay una macro guardada con un proceso para generar estos números de forma aleatoria. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Poner un botón para poder agregar estos números. La opción para botón está acá en insertar. En insertar selecciono el botón que es controlador para formularios, lo agrego y acá me dice de una vez que seleccione cuál es la macro que yo deseo ejecutar a través de este botón. Le voy a decir que es la macro que acabo de hacer, que se llama números. Le asigno el nombre de números y entonces ya puedo agregar números de forma aleatoria. Para comprobar eso voy a borrar estos números y entonces cuando yo asigne o le dé números tienen que aparecer de forma aleatoria los números. Se van a estar cambiando cada vez que yo vaya presionando números. Ahora vamos a hacer también el promedio de estos dos números. Vamos a sacar el promedio. Nuevamente me voy a grabar una macro, le agrego el nombre de promedio, guardo la macro y ahora ya está grabando. Entonces me vengo a la casilla de promedio
y le digo que voy a usar la función que se llama promedio, paréntesis, y selecciono los dos números de los cuales quiero sacar una nota promedio. Cierro, aquí tengo mi promedio, lo voy a dejar con un decimal, con un solo decimal y arrastramos. Ya tengo entonces mi nota promedio para estas personas. Detengo la grabación en el programador y agrego un botón. Agrego un botón que ahora se va a llamar promedio. Vamos a usar la función del promedio. Le cambio el nombre para que se llame promedio. Y con eso entonces ya tengo nuevamente la macro guardada en un botón. Es decir, ahora yo borro estos números que ya tengo por defecto y al presionar tiene que calcular el promedio de las notas. Vamos a calcular también el estado a través de una macro. Este estado lo denomino así, pero es el calcular si la persona a partir del promedio está aprobada o reprobada. Y para eso vamos a usar una función conocida como la función condicional o la función si. Vamos entonces a grabar la macro que se va a llamar aprobado. Le doy a aceptar y ya está grabando. Entonces vengo y escribo la función igual si, paréntesis, si esta nota es mayor o igual que 6, entonces se debe de escribir la condición de que si es mayor que 6, esa persona entonces está aprobada. Pero si es menor que 6, entonces esa persona está reprobada. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y aquí aparece si la persona entonces está reprobada o está aprobada. Copiamos esta función para todas estas personas y de paso vamos a ponerle un formato condicional. Es decir que si la persona está aprobada, si está aprobada, que aparezca con un color de relleno verde. Pero si la persona está reprobada, que aparezca con un contorno de relleno en reprobado, que aparezca un contorno de relleno rojo. El verde no funcionó porque en el condición escribí aprobada y aquí está como aprobado. Entonces debemos de tener ese cuidado. Si está aprobado, que aparezca un relleno verde. Cierro la macro o dejo de grabar la macro y asignamos un botón para poder generar entonces los estados, a ver si está aprobado o reprobado. Solo con eso entonces la función queda guardada y se sabe que se puede utilizar solo dando un clic para saber si están aprobados o reprobados. Ahora, necesito una macro para limpiar, es decir que me borre todo esto para volver a hacer el proceso. Igual empiezo a grabar una macro que se llame limpiar y lo único que va a hacer esta macro es borrar todo esto. Lo marco todo, lo borro todo, cierro, dejo de grabar y agrego un botón que se llame limpiar. Y con eso hemos terminado la creación de macros. Obviamente aquí todavía hay más macros que se pueden crear. La suma, resta, multiplicación, división son macros que se pueden seguir creando.
¿Cómo quedaría entonces el producto final? Cuando yo presiono números, aparecen los números: suma, resta, multiplicación, división, promedios, estados y limpiar. No se vayan a escandalizar cuando, por ejemplo, la resta aparezcan negativos, o en la división sí hay que tener el cuidado de dejarlo en fracciones o números con más de un decimal para que aparezcan de esta forma, y tener el cuidado de no poner acá que vayan números entre 0 y 10, porque al poner entre 0 y 10 puede ser que acá nos aparezcan errores en la división al estar dividiendo números entre 0, por ejemplo. Así que hay que tener el cuidado que sean entre 1 y 10. Entonces, así como hemos trabajado la parte de las macros en Excel.